Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente. Si estás pensando venir a Italia, tenés que saber estas cosas. Tenés que saber que hay cosas que no podés hacer. ¿Por qué? Porque vas a quedar como un maleducado, un turista maleducado o un totalmente extranjero que no sabe nada de este país. Bueno, para entender esto, te hice unos puntos de las cosas que no tenés que hacer acá en Italia. Qué lindo que es este clima, ya entrando en otoño, dejando atrás el calor extremo, las hojas caídas, el sol. Bueno, vamos a charlar de estos temas. Lo primero que no tenés que hacer, esto puede parecer una tontería, pero la verdad que te miran como sapo de otro pozo, te miran raro. No tenés que pedirte un capuchino. Escuchen esto, no te tenés que pedir un capuchino después de las 11 y media del mediodía. Es sacrilegio esto. ¿Por qué? Porque acá se cena a las 12 y media del mediodía y después de esa hora ya no se pide más capuchino, ¿no? No se pide más un café con leche, se pide un espresso, un café normal. Así que si vas a venir acá, tenés que saber esto. Obviamente vos podés tomar lo que quieras cuando quieras. Te lo van a servir, no es que no te lo van a servir, pero te van a mirar con una cara rara. Por ejemplo, ha pasado acá. Pedís un capuchino no sé, a las 4 de la tarde y capuchino te lo preguntan nuevamente como para asegurarse de que estás diciendo eso, ¿no? Así que sí, es así. Si querés tomar, tomalo. Pero sabés que te va a pasar esto, que te van a mirar raro. Otra cosa que no tenés que hacer acá es, por ejemplo, tirar la basura fuera de horario. Acá hay horario para tirar la basura y bueno, esto va a depender de dónde estés, de la zona, de la región, del comune donde estés viviendo. Te dicen, ¿no?, los horarios donde uno tiene que tirar la basura, y también hay una estricta separación de la basura, ya sea, por ejemplo, plástico, vidrio, etcétera, ¿no? Entonces tenés que saber que tenés que diferenciar bien una basura de otra, separarla en bolsa, que viene estrictamente catalogado esto, y tienen un horario. Si bien el horario no es lo más grave es no separar bien la basura, porque te podés comer una multa incluso, ¿no? Esto es lo más importante, te puedes comer una buena multa por no separar bien la basura, porque bueno, por ahí vos decís, no me ven, no me pescan, yo tiro la basura, no me vio nadie. Puede ser que si encuentran que no estás separando bien la basura, te busquen dentro de los desperdicios, ¿no? Y si encuentran algún indicio, alguna factura, algún recibo, algo que pagaste con tu nombre, fuiste, ¿no? Te encuentran por ese lado. Y obviamente te va a llegar la multa a tu domicilio. Para que no te pase esto, tenés que saber estas cuestiones que, bueno, son de acá y hay que respetarlas, obviamente, como todas las reglas. Otra cosa que no tenés que hacer acá es ir a la verdulería del supermercado y agarrar la fruta así nomás a mano limpia. ¿Por qué? Porque bueno, tienen bolsitas y tienen unos guantes plásticos para que vos te pongas y lo puedas agarrar, elegir la fruta, la verdura que quieras sin contaminarlo de alguna manera con tus manos, ¿eh? Por más que la tengas limpias, queda mal, te van a mirar medio raro y qué sé yo. Yo sé que hay lugares que, en Argentina sí existe esto, de que en el supermercado tenemos guantes para poder elegir la fruta o la verdura, pero bueno, sé que hay lugares que no existe esto, y bueno, se los digo que acá sí, y hay que respetar. Es cuestión de higiene, y más después de la pandemia, que la gente como que te mira raro si llegas a hacer esto, ¿no? Y es lógico que para algo está y lo tenemos que utilizar. Otra cosa que no tenemos que hacer es cuando vos comprás el ticket de un transporte público, vamos a suponer el tren, vos comprás el ticket para el tren, te lo dan en papelito, y subir al tren, subir a tu transporte y no haber validado el ticket, ¿no? Esta cosa no todos lo saben, parece el que ya vive acá, ya está en Europa, sabe de esto, pero el que no, el que llega por primera vez, por ahí no sabe esto y tiene que hacerlo, porque si no también te pueden hacer una multa por no haberlo validado, porque por ahí piensan que vos te querés hacer el pillo y usar el billete para vaya a saber uno qué, pero por eso tenés que validar el billete. Actualmente con la aplicación, ¿no? Como yo utilizo la aplicación de Trenitalia, por ejemplo, para viajar en tren,
los tickets se validan automáticamente en el horario de partida del tren. ¿Por qué? Porque vos sacás digitalmente online, y si vos no hiciste ningún cambio antes de la salida del tren, que se pueden hacer, quiere decir que vos vas a tomar ese transporte en ese horario, así que se valida automáticamente y podés viajar. Pero si no, si es en papel, tenés que validarlo antes de subir al tren. Y para esto están las maquinitas que están en toda la estación, generalmente, y se mete el ticket ahí con el papel y bueno, te emite un sonido y te lo marca. De esta manera estás cubierto para que no te hagan ninguna multa en ningún transporte público y no haya sorpresas. Después no digas que no te lo avisé. Otra de las cosas que no tenés que hacer acá es ruidos después de las 10 de la noche en un departamento, en un edificio, porque acá las normas de condominio son muy estrictas y te podés comer una denuncia incluso, ¿no? Más allá de las quejas de los vecinos, te podés comer una denuncia. No queremos esto, así que quiero que sepas que después de las 10 de la noche, 9 y media, te diría 10 de la noche, no emitir ningún sonido raro ni nada por el estilo. Si sos músico, no podés tocar después de esa hora. Bueno, sé que esto en muchos países es así, pero generalmente no pasa nada. En Argentina podés tener ruidos molestos, te podés quejar, pero generalmente no pasa nada. Bueno, acá las reglas son estrictas, así que tenemos que saber que no se puede hacer ruido después de este horario porque te comes una denuncia, ¿no? Entonces ya sabes esto. Si vivís en un edificio, obviamente tenés que respetar la regla de convivencia del edificio, del condominio, porque estás viviendo con un montón de gente más, no estás solo en el campo ni en una casa. Así que también es algo que no tenemos que hacer. Otra de las cosas que no tenemos que hacer bajo ningún punto de vista, porque es considerado un sacrilegio nacional, y esto es hablar mal de la comida italiana. Bajo ningún punto de vista podés hablar mal de la comida italiana. Bueno, yo creo que la comida italiana es, si no es la mejor, anda ahí en el top, porque está la comida argentina, que también me gusta. Así que no podés hablar mal de la comida italiana bajo ningún punto de vista, es un sacrilegio. Ni se te ocurra hablar, por ejemplo, de que a la pizza le vas a poner, viste que le ponen ananá arriba. Acá es sacrilegio, es lo mismo que cortar la pasta. Vos agarrás los espagueti y lo vas a cortar. No, maestro, no se corta el espagueti. Por algo tiene la forma que tiene. Acá se respetan las formas como bien. No podés andar cortando la pasta porque queda muy mal, no se come así. Así que sepan esto también, que la comida italiana se respeta, así como las leyes. Esto es una ley. Algo más que tienen que saber que no se puede hacer acá, seguimos con los puntos que no se pueden hacer, es subestimar la burocracia, decir que bueno, un trámite me va a salir rápido, no, este trámite es sencillo y por eso me van a tardar una semana. Jamás subestimes un trámite acá en Italia, la burocracia, porque te digo que la vas a pasar mal, no la vas a pasar bien. Tenés que saber que si te dicen que puede tardar de 1 a 6 meses, te va a tardar 6 meses. Si tienen límite, por ejemplo, no sé, vas a hacer un trámite y te dicen el límite es hasta 8 meses tenemos para hacer esto, bueno, espera los 8 meses porque hasta último momento no te lo van a hacer. ¿Por qué? Porque lo van pateando. Yo lo digo por experiencia propia. Sé de mucha gente que le ha pasado, pero por experiencia propia, siempre hablando desde mi experiencia, te digo que tienen trámites para hacer, por ahí tienen varias cosas y los van pateando. Y hasta el último momento, he estado en el común haciendo trámites yo y la gente llama por teléfono, pregunta, y el que atendía, hablo de mi experiencia obviamente, les decía: llama mañana, llama pasado, no le podía responder en el momento y van pateando las cosas. ¿Qué pasa? Se acumula todo y todo se hace una pelota y tardan un montón. Es así, sepan que es así, no renieguen con eso porque se van a chocar una pared. Así que sepan que es así y prevean todo lo que tienen que prevenir, los tiempos, los plazos, estírenlo hasta lo que más crean que se puede estirar, porque no esperen que hagan algo rápido. Si sale bien, si sale antes bien, mejor, perfecto, pero si no, sepan que se puede alargar todo. Miren lo que es la placita, acá la plaza, el sol, un buen sol, buen clima, la verdad está hermoso, y así que están cayendo las hojas, la verdad que es una estación
la que va entrando, ¿no? Que a mí me encanta porque se puede disfrutar un poco más del aire libre, no hay mosquitos, no hay chicharras sonando, no hay calor extremo y tenemos un clima templado donde podemos disfrutar claramente. Me pueden dejar en los comentarios si ya sabían alguna de estas cosas que no podés hacer acá y qué les parece también, ¿no? Esto que les conté, que estuvimos charlando, porque de alguna manera estamos charlando, yo hablo para ustedes, ¿no? Si bien no los escucho, me pueden escribir y de esta manera tenemos una interacción. Yo creo que son cosas lógicas, principalmente lo de respetar las reglas, respetar las leyes, como en cualquier lado. Yo creo que si vos vas a otro país, más todavía, más aún, porque no es tu país, tenés que respetar aún más las cosas, no subestimar nada y siempre con respeto, dirigirse con respeto si vas a hacer un trámite, aún sabiendo que la burocracia es impresionante y todo esto, ¿no? Pero siempre con respeto y bueno, que sea lo que tenga que ser. Quiero que me dejen en los comentarios qué les pareció. Si creen que me faltó agregar algo más, me lo pueden agregar en los comentarios. Si creen que puedo desarrollar alguna idea, algún video nuevo con alguna pregunta que tengan ustedes, también les agradezco, porque de esta manera yo les voy respondiendo a través de un video. Es mejor que responder escrito en los comentarios. A veces si la respuesta es corta, si yo puedo hacer que se entienda mi respuesta y ayudarlo de manera rápida, efectiva, con una respuesta en los comentarios del video, lo hago. Pero a veces hacen algunas preguntas que necesito desarrollar un poco más para que se entienda, porque por ahí no se entiende escribiéndolo. Así que ustedes, dudas que tengan, me las preguntan, yo les respondo como siempre, ya sea por escrito o a través de un video. Espero que les haya gustado el video. Se pueden suscribir si aún no lo hicieron, darle like y compartir. De esta manera este video o este contenido va a llegar a más gente y a mí me dan una mano impresionante, y también a las personas que necesiten saber este tipo de cosas, que son las que ofrezco en mi canal. Así que espero que nos veamos en el próximo video. Chao.